Hola, buenos días, ¿cómo te encuentras? Espero que muy bien. Esta es Historia 2, es nuestra cuarta semana. Como ustedes pueden apreciar, tenemos aquí a Bruno, nuestro amigo, que si ven, se dan cuenta, está babeando, pero está babeando por lo que va a aprender el día de hoy. Pues bien, lo tendremos esta semana de invitado porque veremos la Edad Media. La Edad Media, como tú lo sabes y como también lo viste en primer año en historia, es una etapa de la historia de la humanidad que va desde el siglo V hasta el siglo XV. El siglo V recuerda una W, el siglo XV una X y una W mayúscula. Ajá. Bueno, el siglo V, te recuerdo, va del 400 al 499 y el siglo XV va de 1400 a 1499. Bueno, ¿y qué pasa con la Edad Media? Porque a Bruno obviamente le interesa saber qué pasó en la época en donde a él lo inventaron los humanos. Porque recuerden que no existen los dragones, es una, pensemos, figura ficticia, no existente, creada en la mente de los humanos y en la literatura que se ha expandido de forma exponencial. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Resulta que en la Edad Media la manera en que se relacionaban los humanos no era como la actual. Es decir, en aquella época predominó la religión, como lo vamos a ver en nuestro proyecto. La religión, al influir en las formas de relacionarse de las personas, obviamente había maneras en las que tenían que entrar en contacto las personas. Ujú. Una de ellas fue la higiene. Antes no se bañaban, bueno, estoy hablando de aquella época, del siglo V al XV, la gente en Europa no tenía la costumbre de bañarse muy seguido. ¿Por qué? Porque recuerden que bueno, de acuerdo a lo que nos decían, eh, los reyes católicos, los jerarcas católicos, ajá, el papa, eh, algún fraile, algún padre, al leer las escrituras nos indicaban que no se tenían que tocar el cuerpo, ¿no? Era aquello como pecado. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, ese es un ejemplo de que los humanos en aquella época en Europa no se bañaban muy seguido, ¿no? Por eso ustedes veían a la gente que luego se le caía la piel, ¿no? Ahora mismo se me va el nombre de esta enfermedad en donde la piel se te va cayendo a pedazos, no solo la de la cara, las manos, ajá. Pero también hubo otra gran pandemia, la peste. Recuerden que la peste se transmite por el piquete de una pulga, de una rata hacia los humanos. Y eso les crea grandes abscesos en el cuello, fiebre, malestar en general, dolor de cabeza y la muerte. Bueno, eso es la peste. Y produjo una gran cantidad de muertos. Una pandemia un poco como la que estamos viviendo actualmente, pero en aquella época acabó con mayor número de personas. No sabían qué hacer con la peste, no sabía cómo se contraían ni cómo se podía evitar. Actualmente sabemos que era por la poca higiene que había en la Edad Media. Pero bueno, aparte de las pandemias, también tenemos formas de gobernar como las monarquías. Reyes que tenían súbditos y algunos de esos súbditos eran gente que se encargaba de trabajar el campo. Ujú. Había señores feudales. Los señores feudales eran personas encargadas de cuidar una parte que el monarca tenía, un territorio específico, y gente que trabajaba para esos señores feudales, llamados siervos. Ujú. Obviamente, esta forma de trabajar la tierra lo que hizo era de que no había flujo económico. ¿Qué significaba esto? ¿Los siervos trabajaban de a gratis? Bueno, trabajaban por el poco alimento que les podía dar el señor feudal y por estar viviendo en un espacio determinado, en una casa, que no crean que era una mansión, en ocasiones eran grandes cuartos donde cabían una o dos o tres o hasta cinco familias. Entonces no les iba tan bien. Ajá. Aparte que recuerden que la medicina no estaba tan avanzada en aquella época. La gente era muy probable que muriera desde el nacimiento y que hasta los 5 años. ¿Por qué? Pues porque no había higiene, ya quedamos, ajá, los niños no comían bien, eh, en ocasiones si la mamá no comía, pues ¿qué le iba a dar de pecho, no? Era muy fácil que murieran. Entonces, bueno, no les quiero contar que aquella época era tan terrible, pero no había ni medicamentos y obviamente no había médicos. Los pocos médicos que había sabían muy poco, bueno, para aquella época mucho, y generalmente trabajaban para los monarcas o para los señores feudales, pero generalmente para los siervos no. Entonces, bueno, esta es la introducción para ver la Edad Media. Eh, Hay más cosas que comentar que estudiaremos en el proyecto. Mientras tanto, si tienes dudas, házmelo saber y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta pronto.